안녕하세요. Buenas noches, hoy estamos de nuevo con un programa más de Maite Corea en Aprendo Coreano y estamos también con la profe Gina. 안녕하세요. Profe, y hoy tenemos un programa nuevo, ¿verdad? Un programa interesante. Cada día tenemos temas nuevos y hoy queremos dar sobre expresiones verbales. Pero, profe, ¿qué te parece si antes de empezar con las expresiones verbales hacemos como un repaso de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada? Sí, sí. ¿Y se acuerdan ustedes qué estuvimos aprendiendo la semana pasada? ¿Qué tratamos? Tratamos los colores del arco iris. Y como decíamos, profe, colores del arco iris en coreano. 무지개 색깔. 무지개 색깔. Y supongo que ya se les viene a la mente qué colores eran. Y seguro están pensando en español, pero ustedes en coreano es lo que tienen que pensar. Entonces teníamos el primer color que era... Es muy fácil, son 7 colores del arco iris y decimos en monosílabas. 빨, 주, 노, 초, 파, 남보. 7 colores. Entonces, como vemos nosotros en la imagen, tenemos los 7 colores en monosílabo, como dijo la profe. Pal, ¿qué va a ser? ¿Qué color son, Signim? Pal, rojo. Chu, naranja. No, amarillo. Cho, verde. Pa, celeste. Nam, azul. y Bo, violeta. Ahora, en coreano. Ahora vamos a recordar cómo era el color completo. El pal era de rojo, 빨간색. Después do. Sí. 주황색. 노란색. 초록색. 파랑색. 남색. Y por último, 보라색. Muy bien, entonces espero que ustedes también en sus casas hayan estado repitiendo y hayan estado también practicando cómo se dicen los colores del arco iris en coreano. Ahora sí, profe, nos estabas comentando que íbamos a estar dando un tema nuevo. ¿Cuál era? Son expresiones de clase que ya dimos en la clase antepasada, creo que dimos. Repetimos, pero no es ni la repetición ni un repaso. Vamos a repetir algunas expresiones, pero las expresiones que utilizamos en la clase pasada eran como expresiones para clases presenciales, ¿verdad? Sí. Toc, 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 adelante, pasen. Siéntense. Eso. Y esta vez vamos a tocar otros temas, indicadores que encontramos en el libro. Entonces, en coreano, ¿cómo decíamos expresiones de la clase? 교실에서 쓰는 표현. 교실에서 쓰는 표현, que es expresiones de clase o expresiones que se usan en la clase. Y ahora, les mostramos este esquema no tan gramática, ¿verdad? Para diferenciarles el verbo en el español tenemos el infinitivo primera, segunda, tercera, ir, mientras que en el coreano el infinitivo es solamente da. Bueno, como dato curioso, por si alguien no sabe, digamos, siempre nos referimos a verbo infinitivo cuando el verbo no está conjugado en ningún tiempo. Es así, el verbo como nació, no está conjugado, ¿sí? A eso nos referimos con verbo infinitivo. Y hoy necesito un poquito más de atención de mi teleaudiencia, pero empiezo la clase diciendo, el coreano es muy fácil.
Yo creo que eso Muy ya... fácil y simple. Ya nos Para empieza un a asustar. extranjero, aprender español, las conjugaciones del tiempo, número, persona, confunde mucho. Cierto. En cambio, el coreano tiene solamente una conjugación, ¿sí? Y a diferencia del español que se conjuga en su plural, singular, tres personas singular, primera, segunda y terceras personas plurales, las raíces que van cambiando, ¿verdad? En todas las personas, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos. Mientras que el coreano se cambia da, se elimina y le ponemos, a diferencia de honorífico, se clasifica, ¿verdad? En honorífico, formal e informal. ¿Podríamos mostrarle, profe? Sí. Por ejemplo, el verbo 말하다. Hablar. Eso ya habíamos aprendido, entonces espero que ustedes ahí en su casa ya hayan respondido luego solitos. 말하다, hablar. Está en verbo infinitivo, dijimos. ¿Qué era un verbo infinitivo? Cuando no está conjugado. Obviamente Tiene que, la terminación da. obviamente que esto es como una pincelada nomás más adelante. Vamos a ver más específicamente, pero es para poder adentrarles al tema de hoy. Entonces, 말하다, 말하세요. Uso formal. Sí. El seyo es uso formal. Y 말해. El informal, que también le llamamos tuteo, por eso está en el tú y en el vos que tenemos en el español paraguayo, ¿verdad? Esta nomás es la diferenciación, la conjugación en el coreano. Entonces, Entonces ahora, es simple, sencillo y fácil. El coreano es fácil. si comparamos con el español, es fácil justamente porque no hay tanto yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Eso. Entonces nuestra conjugación de la raíz es seyo, he. Muy simple. Entonces, como nosotros dijimos, vamos a estar viendo también algunas expresiones que utilizamos en la clase. Y para eso vamos a ver entonces nuestro primer verbo, que es algo que usamos sí o sí, que va a ser 듣다. Escuchar. Así como vimos recién, entonces, 듣다 tiene la terminación ta. Entonces sabemos que es Infinitivo da. Conjugación 들으세요. y Esta es la conjugación. Y acá ya nos vamos a la expresión. Escuchen bien. 잘 들으세요. 잘 들으세요. Entonces, probablemente van a estar escuchando en las clases ya. ¿Qué expresión, profe, para pedirle así que escuchen bien? ¿Cómo van a escuchar en coreano? 잘 들으세요. Entonces, vamos a repetir una vez más, profe, estas palabras. Teníamos 듣다. 듣다, 들으세요. 들으세요, 잘 들으세요. 잘 들으세요. Acuérdense que nosotros vamos a estar después de cada programa compartiendo los videos de las pronunciaciones de todas las palabras que vamos aprendiendo. Así que si por ahí ahora les parece que es un poco difícil la pronunciación o que no pueden seguir muy rápido, no se preocupen que después en nuestro @MaiteiCorea en Instagram pueden ir a ver el video para practicar la pronunciación, ¿sí? Siempre acuérdense de eso, va a estar sí o sí el video del programa. Bueno, entonces después tenemos otro verbo que también usamos mucho que va a ser 읽다. 읽다. Leer. ¿Sí? Ponemos el infinitivo, la conjugación, luego expresiones de clase. ¿Sí? Ahí va nuestro orden. 읽다. 읽다, 읽으세요. 읽으세요, 천천히 읽으세요. 천천히
읽으세요. ¿Y qué va a hacer entonces 선생님? 천천히 읽으세요. Despacio, lento, lea despacio. Y esta misma expresión yo puedo usarle a una sola persona o a la multitud. 천천히 읽으세요, traduciendo al español, puede ser lea despacio, lee despacio, lean despacio. ¿Sí? Entonces, también eso influye mucho en el coreano, el interpretar de acuerdo a la situación, puede Claro. ser en singular o puede ser en plural. Así que atención es lo que se necesita. Hay que atender bien en qué contexto está, a quién se dirige, para poder yo entender si me está hablando a mí con un solo verbo, ¿sí? Con una sola conjugación, me habla a mí o a la multitud o al tercero. ¿Sí? Solo que, dependiendo del contexto, entonces se necesita mucha atención. sí. Solo que ahora, como es expresiones en clase, vamos a tratar de interpretar como que nos está hablando en grupo, ¿sí? Pero también puede ser para una sola persona. Sí. Lea despacio o lean despacio. ¿Cómo va a ser entonces en coreano esa expresión, profe? 천천히 읽으세요. Después tenemos una expresión que habíamos visto recién, una palabra, un verbo, mejor dicho, que vimos recién que era... Ah, no, me salté uno. Después de este verbo viene el que ya vimos. 쓰다. 쓰다 es... escribir. 쓰세요. 쓰세요. Conjugación en tiempo presente. Y aquí viene la expresión de clase 예쁘게 쓰세요. 예쁘게 쓰세요. Que realmente no me equivoqué tanto porque esta expresión sí ya habíamos aprendido. 예쁘게 쓰세요. Entonces, vamos a repetir una vez más las palabras, profe. 쓰다. 쓰다. 쓰세요. 쓰세요. 예쁘게 쓰세요. 예쁘게 쓰세요. Después teníamos otra expresión también con el verbo 쓰다. Habíamos aprendido otra expresión que era 공책에 쓰세요. 공책에 쓰세요. Escriba en el cuaderno. 공책. 공책에 쓰세요. Ahora sí, a esto me refería, al verbo 발하다 que vimos al principio, la conjugación. 발하다 era hablar. 말하다. 말하세요. hable. 천천히 말하세요. 천천히 말하세요. Hable despacio. Hable lento, pausado. 천천히 말하세요. 천천히 말하세요. Después tenemos con 말하다 también, con el verbo 말하다, otra expresión que va a ser 크게 말하세요. 크게 말하세요. Hable fuerte. 크게 말하세요. Después tenemos expresiones con el verbo 하다. 하다, ¿qué va a significar entonces, 선생님? Hacer. 하다, infinitivo. 하세요, formal. Y la expresión de clase sería 복습하세요. 복습하세요. Repasar. 복습하세요. Repasen. Después tenemos otra expresión con el verbo 하다 que también habíamos aprendido, que es 따라. 따라하세요. 따라하세요, entonces era Repetir,
copiar, imitar, seguir. 따라하세요. Repitan. Entonces, ya que estamos con el verbo 따라하세요, que significa repetir, ¿qué les parece si mientras nosotros nos vamos a un corte, ustedes van 따라하세요, van repitiendo todas las expresiones que estuvimos aprendiendo hasta ahora? Entonces, no se muevan de sus lugares, que a la vuelta del corte vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir repasando algunas expresiones que se utilizan en clase.